Tenía 8 largas patas, no sé cuántos ojos, pero vislumbré 2 bastante grandes en la parte superior de su cabeza. Alcancé a ver sus mandíbulas delanteras con sus colmillos. Sin embargo, todo eso fue por una fracción de segundo. Un segundo, la araña estaba en el piso de la casa, correteando entre las tablas de madera. Al segundo siguiente, ya estaba entre el piso y mi zapato, aplastada con asco. «Pobre criatura», me dijo el empleado de mudanzas. No fue hasta que vio mi cara de terror que el sujeto dejó una caja en el suelo. «¿Se encuentra bien?», me preguntó, ahora preocupado. Yo asentí, hiperventilando. «Sí», le dije, empezando a serenarme. «Lo siento, sufro de aracnofobia», le expliqué. El hombre pareció entender y no me dijo más nada. Yendo fuera de la casa, me limpié como pude la araña del zapato y solo entonces me serené por completo. Más relajado y aprovechando el aire puro del exterior, me di la vuelta para ver mi nueva adquisición. Se trataba de una vieja casa de campo, de 2 pisos de altura y bastante ancha en sus dimensiones. Había que reconocerlo, la casa estaba en un pésimo estado y urgían las reparaciones. Sin embargo, estaba feliz con ella. Debido a que soy hijo único y mis padres habían fallecido hacía unos 5 años, solo me quedaba mi abuelo materno como único ser vivo. O me había quedado. Mi abuelo había pasado sus últimos años en un viejo asilo, al cuidado de enfermeras y con visitas regulares 2 veces a la semana del único pariente vivo, es decir, yo. Cuando falleció de un paro cardíaco hacía 2 meses y todavía en duelo, grande fue mi sorpresa cuando me enteré que me había dejado en herencia todas sus pertenencias, y eso incluía su antigua casa de campo, la cual no había sido habitada en casi 20 años, los mismos que había pasado en el asilo. Es por eso que ahora me encontraba ahí, mirando la vieja casa que me pertenecía por herencia. Está bien, me gastaría una fortuna en refacciones, pero no me importaba. Hacía poco había terminado de pagar un crédito en el banco, con el cual había comprado un auto 0 kilómetros, el cual a los pocos años tuve que permutar por uno más viejo para ayudarme a pagar dicho crédito. Ahora, el banco asociado a la empresa de vinos para la que trabajaba me había otorgado otro con el fin de que pudiera pagar las refacciones de la casa. Seguramente pasaría el resto de mi vida laboral devolviendo el dinero, pero la satisfacción de tener un hogar propio y en óptimas condiciones me otorgaba un placer difícil de describir con palabras. «Gracias, abuelo», pensé, mirando la vieja casa de campo. Las paredes estaban cargadas de humedad. Había varias ventanas rotas. Puertas y marcos deberían ser acomodados o cambiados en el peor de los casos. El suelo de madera estaba desnivelado en algunos sectores y en el segundo piso incluso había pequeños agujeros que, pese a parecer inofensivos, era preferible cambiarlos antes de que se convirtieran en un peligro. Aunque todo eso, claro, eran cosas que se podían solucionar. Lo que realmente odiaba era la cantidad de arañas que se podían ver por la casa. La primera vez que entré, cuando me informaron de la herencia, apenas abrí la puerta, pude ver viejas telarañas por casi cada rincón de la casa. Si a eso le sumamos la normal cantidad de tierra acumulada y el olor a encierro de casi 2 décadas, podemos decir que mi primera experiencia visitando mi nuevo hogar fue horripilante. Tuve que abrir cada puerta y ventana para cambiar el aire, armarme de valor y, escoba en mano, había retirado cada telaraña y barrido el polvo que, debido a tanta cantidad, me obligó a salir de la casa o a asomarme a las ventanas en busca de aire fresco en más de una docena de ocasiones. Pero ahora todo estaba terminado. Las refacciones comenzarían en 2 días y yo formaría parte de ellas junto a los empleados contratados. «Firme aquí, por favor», me pidió uno de los trabajadores que me habían ayudado a mudarme. «Claro», dije, y firmé ese formulario casi como una sentencia de muerte. Por supuesto, sin saberlo. Esa noche, luego de cenar, me di una ducha con agua caliente. Las instalaciones de agua y luz eléctrica también deberían ser reformadas, pero afortunadamente funcionaban lo justo y necesario para hacer la casa momentáneamente habitable.
Aún así, había algo que me generaba muy mala espina, y es que al mirar la lluvia sobre mi cabeza, entiéndase por lluvia el gran tubo regadera por el cual caía el agua de la ducha, pude notar que desde el tubo salía una enorme mancha de humedad, la cual, a través de una gruesa línea recta, recorría el cielo raso de todo el baño y seguía por el pasillo, ramificándose y recorriendo varias partes del cielo raso del segundo piso de la casa. No creo que sea nada peligroso, pensé. Solo espero que los refaccionistas puedan acomodar el problema de humedad. El día siguiente lo tenía planeado para desempacar y organizar algunas de mis cosas, y pasado mañana llegarían los trabajadores, un electricista, un gasista matriculado, un plomero y un jefe de albañilería con 2 peones ayudantes. La idea era que, entre todos, revisáramos los planos de la casa, además de echar un vistazo general y ponernos en plan de acción para que la casa estuviera en las mejores condiciones en un lapso no mayor a los 6 meses. En ese momento agradecí estar de vacaciones. Tendría un mes entero para ayudar a trabajar en mi casa y supervisar a la gente que había contratado antes de volver a la jornada laboral de 40 horas a la semana. Bueno, pensé para mis adentros, es hora de dormir. Mañana me espera mucho trabajo. Únicamente en calzoncillos, salí recién bañado y me disponía a ir a mi habitación cuando escuché un extraño ruido por las paredes. Era un ruido raro, como un ligero siseo o algo parecido. Intrigado, acerqué mi cabeza a la pared y presté atención. Definitivamente algo se escuchaba. Era un ruido muy leve pero audible. Era como el corretear de varias patas. Pensé en ratas. No me extrañaría debido a la antigüedad de la casa, pero luego recordé otra cosa más. Arañas. Aunque el pensar en que esos horribles arácnidos eran bastante silenciosos como para hacer semejante ruido, el hecho de pensar en ellos me dio un escalofrío. Me alejé de la pared lo más posible y, ya estando en la cama, puse una película en mi laptop con un volumen algo alto. Aún no tenía internet en la casa, lo cual era un fastidio, pero sí tenía varias películas de acción guardadas en mi computadora. El ruido de la película fue lo único que escuché en ese momento, y, justo en una escena donde el protagonista huía de los malhechores de turno a los tiros en un auto a toda velocidad, fue justo cuando me quedé dormido. Bueno, caballeros, dijo el jefe de obras, revisemos todo. Éramos 7 personas esa mañana soleada y bastante agradable. Estábamos todos afuera. Yo ya había facilitado los planos de la casa al jefe de obras, un hombre alto, gordo, pero con unos bíceps que no te daban ganas de provocarlo. Sus ayudantes eran 2 jóvenes de unos 20 años. Hacía 5 minutos que el gasista, el único que faltaba a la reunión, había llegado, y yo estaba cebando unos mates mientras algunos echaban el ojo a los planos y los demás miraban la casa, examinándola. Es un lindo lugar, mencionaba el plomero, pero lo que sí, vamos a tener un montón de trabajo. Todos nos reímos de ese comentario. Mientras uno de los jóvenes albañiles me reemplazaba en la tarea de cebar mates, yo me acerqué al jefe de obras, quien se hallaba apartado un poco mirando el campo a mi alrededor. Es muy lindo lugar, me dijo cuando llegué a su lado. Realmente tuvo suerte con la herencia. Gracias, le dije. Y sí, es un campo bastante agradable. La vista también es linda, me dijo el hombre, mirando en dirección a una arboleda que se extendía varios kilómetros a la distancia. Dice que la heredó de su abuelo, ¿verdad? Así es, le dije. Él la construyó cuando joven. Trabajaba en las minas no muy lejos de aquí. La entrada estaba por esa dirección. El albañil me señaló la arboleda. Se había abierto una cueva y se trabajó en busca de plata y otros minerales. Cuando la mina se vació, cerraron todo. Dicen que aún quedan varios túneles por esa zona que recorren toda el área. Claro que hoy en día esos túneles ya no deben de tener nada de valor, sino que deben de estar llenos de ratas, murciélagos y arañas. Me estremecí al oír esa última palabra, pero el jefe de obras no lo notó. ¿Cómo sabe tanto de eso?, le pregunté. Mi abuelo también trabajó en ellas, me explicó. Claro que eso fue hace como 60 años. El tipo lleva 20 de muerto y murió a los 86 años. Ya veo, le dije. Sí. El jefe de obras y yo nos dimos vuelta para ver a los demás.
Para ese entonces, los dos jóvenes se hallaban fumando fuera de la casa, esperando a que su jefe terminara de hablar conmigo. El resto ya habían entrado a la vivienda. Mejor vamos, me dijo el jefe de albañilería. Vamos a perder tiempo valioso si solo nos quedamos aquí charlando. Estuve de acuerdo, por lo que volvimos a la casa e ingresamos en ella. ¿Y? Pregunté al entrar. ¿Qué les parece? El gasista miraba mi cocina, la cual estaba conectada a una garrafa. El plomero revisaba una pared en la cual estaba empotrada la mesada, y el electricista estaba pasando su mano por la pared a mi derecha. No está tan mal, dijo este último. He visto casas modernas en estados peores. Tras pasar la mano, un pedazo de pared se desprendió. Sí, me excusé ante la vergüenza de ver que las paredes de mi nueva casa se estaban literalmente cayendo a pedazos. Eso pasa muy seguido y cada vez es peor, acoté, refiriéndome al pedazo de pared que el hombre tenía en la mano. El plomero se rió. Eso pasa porque la casa está hecha de barro, me explicó. ¿De barro?, le pregunté. Así es. El plomero se incorporó y comenzó a mirar todo a su alrededor. En la época en que esta casa fue edificada, era muy común hacerlas de ladrillos rojos y luego cubrirlas de barro. Era mucho más barato y las mantenía en un ambiente fresco. Obvio que hoy en día nada le gana al cemento. El piso es de madera y seguro tiene desniveles. Eso porque antes se dejaba un espacio en el suelo de unos 30 centímetros entre las maderas y la tierra, también por cuestiones de ambiente y humedad. Por supuesto, dichas prácticas quedaron en desuso con los años. La casa estuvo demasiado tiempo abandonada y, ahora que usted la está habitando, el cambio de aire al ventilar el espacio habitable está generando humedad en las paredes, lo que forma los descolchones, o sea, la rotura de las paredes. Lo mejor sería entonces tirar todo el barro y recubrir con una mezcla de cal y cemento toda la estructura, sugirió el jefe de obras. Estoy de acuerdo, dijo el gasista. Mientras ustedes hacen eso, vamos a tener vía libre para ir organizando las nuevas instalaciones de gas, agua y electricidad. Perfecto, dije yo, más animado. Mientras el plomero, el gasista y el electricista iban revisando las posibilidades de dónde iban a ir colocando las instalaciones una vez empezáramos a trabajar en las paredes, el jefe de obra sugirió que empezáramos a tirar el barro de la sala. ¿Haces los honores?, me preguntó, dándome la masa. Yo no respondí, sino que sonreí y tomé la herramienta con ambas manos. Di un certero golpe en la pared, y al segundo siguiente todos gritamos de la impresión. Los demás trabajadores corrieron a la sala, preguntándose qué rayos había pasado para que todos reaccionáramos así. Y ellos también se sorprendieron. Al tirar el barro abajo, la estructura de la pared había quedado expuesta, pero no se podían ver los ladrillos rojos, sino que solo se podía apreciar una masa de diversos colores, mayormente negro y marrón, que se movía como si tuviera vida propia. ¿Qué es?, empezó a preguntar uno de los chicos. Arañas, le contestó su jefe, interrumpiéndolo. Mirando a su alrededor, el hombre tomó mi escoba y barrió con sumo cuidado el agujero que yo había hecho en mi pared. Cientos, tal vez miles de arañas empezaron a caer y a corretear por toda la sala. Yo pegué un grito de pavor y empecé a retroceder a los brincos. Hay algunos insecticidas en mi camioneta, le dijo el jefe a uno de sus empleados sin dejar de mirar a las arañas en la pared. El chico entendió y disparó hacia afuera. Un minuto después, el oficial de obras rociaba todo el agujero y el piso. Cuando se mudó, comenzó a decirme, ¿recordó fumigar la casa? No, admití. Eso pensé. Con la tarea hecha, el jefe de albañil se me acercó. Todos salimos de la casa. Los jóvenes y el plomero se encendieron un cigarro. Tenga, el jefe me entregó una tarjeta. Es un conocido mío, muy confiable. Va a fumigarle toda la casa a un muy buen precio. Gracias, le dije. Es una lástima, dijo el gasista. Vamos a perder más tiempo de trabajo, pero hasta que la casa no esté fumigada, es culpa mía, me disculpé. Lo primero que tendría que haber hecho al recibirla era fumigarla y revisarla, no mudarme a la primera oportunidad. No se preocupe, me dijo el jefe de albañil. Hable con mi amigo y quizás venga hoy mismo.
Tal vez esto nos retrase un día o dos, pero nada más. Yo también voy a hablar con él para explicarle la situación. Cuando la casa esté correctamente fumigada, usted o mi fumigador me avisan y retomamos el trabajo cuanto antes. Zanjamos el asunto de esa manera y, apenas me quedé solo, llamé al fumigador. Me aterrorizaba la idea de que otra pared pudiera tener escondido otro nido de arañas y quería resolver el asunto cuanto antes, más por mi fobia que por otra cosa. Mirando las paredes de mi casa, el fumigador soltó un silbido. ¡Wow!, mencionó. Veo que tiene un problema. ¿Problema?, pregunté yo, nervioso. ¿Qué problema? El hombre se dio vuelta. Esta casa es muy vieja, me recordó, y encima tiene un montón de años sin ser habitada. No me extraña que se haya convertido en un hogar para todo tipo de alimañas. ¿Como arañas?, pregunté. El hombre comenzó a pasearse por la casa, examinándola. Arañas, ratas, lauchas, todo tipo de cosas, me dijo. El sujeto se detuvo y se quedó mirando una larga mancha de humedad que iba desde el suelo hasta el cielo raso del primer piso. Se volteó con semblante preocupado. Esto no se ve muy seguro, me dijo. Será mejor trabajar cuanto antes. ¿Y qué es lo que hará?, le pregunté. Tome todas sus cosas que podrían contaminarse y guárdelas o lléveselas, me ordenó. Ya sabe, ropa, alimentos, por ejemplo. Yo voy a rociar toda la casa con un veneno líquido para empezar. De paso, aprovecharé para verificar el origen del nido de arañas. Debe estar en alguna parte. Vuelva cuando esté anocheciendo y veremos cómo está el asunto. Si eso no alcanzó para exterminarlas a todas, entonces mañana temprano organizaré todo para fumigar la casa completamente con gas. Pero le advierto que eso será muy costoso y podría tomar varios días hasta que pueda volver a la casa. Por el dinero no hay problema, le dije. Solo quiero deshacerme de esas horribles arañas. Pues manos a la obra. Con ayuda del fumigador fui guardando mi ropa en bolsas y cargué todos los alimentos de la heladera y las alacenas. Tuve cuidado con estas últimas, pues más de una vez había visto arañas correteando en ellas o al acecho en sus horribles telarañas. No se preocupe, me dijo el sujeto mientras yo me subía a mi auto con todo cargado. Dé una vuelta, despéjese un poco y regrese cuando esté anocheciendo. Yo le agradecí y me marché. Aquella fue la primera y última vez que vi a ese pobre sujeto con vida. Aproveché la tarde para despejarme. Pasé con mi auto durante varias horas, comí en un buen restaurante, hice algunas compras y regresé cuando la noche se estaba haciendo presente. Todavía había luz del sol, pero casi todo el cielo estaba ahora teñido de un potente color naranja. Nada más entrar al campo, pude ver la casa a la distancia y la camioneta del fumigador todavía estacionada afuera, lo que me pareció una buena señal. Estacioné, pero resolví no bajar mis cosas hasta que ese hombre me recomendara hacerlo. ¿Hola?, llamé al ingresar. Nadie me respondió. Sentía en el aire un penetrante olor amargo, seguro del veneno que ese hombre había rociado, por lo que me tapé la boca y la nariz con la mano por si acaso. «Estoy de vuelta», anuncié. Nuevamente nadie me respondió. Alcancé a ver manchas de un ligero color verdoso rociadas por varias partes de la sala. Siguiéndolas, llegué hasta la puerta bajo las escaleras. En ese lugar se había instalado un pequeño cuarto designado a guardar cosas. Lo que más se destacaba era un viejo termotanque que tendría que reemplazar y una garrafa para que calentara el agua de la casa. Las manchas se detenían en ese lugar, por lo que abrí la puerta. La sorpresa de ver a una figura humana, vestida enteramente de blanco hasta la cabeza y enterrada en el suelo hasta la cintura, me hizo dar un salto hacia atrás. Caí en cuenta de que aquella persona era el fumigador. De seguro el piso de madera se había desmoronado un poco en esa parte y el sujeto había quedado atorado. Corrí hacia él y lo sacudí por los hombros, temeroso de que se hubiera hecho daño o estuviera sin conocimiento. «Oiga», lo llamé, sacudiéndolo, «¿se encuentra bien?». Con mis movimientos, la cabeza de ese hombre se movió a un costado y grité de horror. De la boca exánime de ese sujeto empezaron a asomar montones de largas patas, las cuales precedieron a un montón de horribles arañas.
Algunas más pequeñas comenzaron a salirle de las orejas y luego por debajo de los pliegues de su traje contra el veneno. El tipo estaba muerto. ¡Ay, no!, grité para mis adentros. Solté el cuerpo con brusquedad y solo entonces noté dos detalles. Primero, el tipo tenía un trozo de una tabla del piso en la mano. Ahora entendía. Buscando el origen del nido de arañas, el fumigador de seguro había considerado el espacio que había entre las tablas y la tierra bajo la casa, por lo que había retirado un par de maderas y las desgraciadas seguro habían intentado salir a tropel. Pero, ¿por qué no se habían desplegado por toda la casa, si la puerta no iba a ser un obstáculo para ellas? Fue ahí que caí en el segundo detalle. Se suponía que el espacio entre las maderas y la tierra bajo la casa era de tan solo unos 30 centímetros como máximo, y ese sujeto de 1,80 m estaba enterrado hasta la cintura. La respuesta a eso me llegó de la peor manera posible. Las sacudidas que le di a ese cuerpo, sumado a la vejez y la inestabilidad del piso, hicieron que las maderas bajo mis pies empezaran a crujir. El termotanque colapsó en ese momento y cayó junto con la garrafa. Por un segundo temí una explosión de gas, pero eso no pasó, sino que ambos aparatos se hundieron en la madera y desaparecieron junto con el resto del cuerpo del fumigador. Del hueco producido empezaron a salir montones de figuras arácnidas que empezaron a recorrer el lugar. Y ahí fue donde se desató el caos. La rotura del termotanque produjo un colapso en la estructura de las escaleras, las cuales, junto a la humedad de las paredes y el estado pésimo de las tuberías, desató una reacción en cadena que empezó a desmoronar la estructura de ese costado de la casa. Todo empezó a venirse abajo en ese costado. El cielo raso, la pared del segundo piso, una pequeña parte del techo. Por todos lados empezaron a llover barro, tubos, tejas del techo, ladrillos y arañas. Montones y montones de arañas cuyo escondite había quedado expuesto y ahora caían desde el cielo hasta las maderas del piso. Y hablando de las maderas, el piso bajo mis pies finalmente colapsó y caí al vacío. Al principio mis pies dieron con la tierra unos pocos centímetros debajo de mí, pero esa tierra también colapsó y, gritando, seguí cayendo por unos segundos que se me hicieron eternos hasta que quedé suspendido en el aire. Sobre mí cayeron maderas y tierra y quedé aturdido por unos segundos hasta darme cuenta de dónde estaba. Por el agujero del suelo y la caída de un pedazo de pared de la casa entraba la luz anaranjada del sol y vislumbré que estaba en una larga cueva. Estaba suspendido sobre una enorme tela de araña. No, no era una. Eran cientos de telas de araña formadas en ese túnel. Uno de los túneles mineros, los cuales llevaban abandonados tantas décadas que ahora se habían convertido en todo un hábitat para esos horrendos arácnidos. Miré hacia arriba nuevamente y alcancé a divisar algunas rendijas de luz delimitando un gran cuadrado sobre el túnel. Los límites de la casa. Finalmente entendí lo que había pasado. Tanto mi abuelo como quienes sean los que habían ayudado a edificar el lugar no habían tenido en cuenta que un túnel minero pasaba justo por debajo de esa propiedad. Si los sujetos, al cavar el espacio que daría oxígeno a la casa, hubieran cavado apenas unos centímetros más, hubieran hecho una abertura que les habría hecho saber que estaban construyendo sobre un túnel, por lo que habrían construido la casa en otro lugar del campo para hacerla más segura. Pero no lo habían notado y la casa estuvo separada del túnel durante aproximadamente medio siglo. Claro que en ese entonces la casa era nueva y su estructura segura, pero ahora, con el maltrato del tiempo, poco a poco los centímetros de tierra que habían separado la casa del túnel se fueron erosionando y corroyendo, generando aberturas en los límites de la casa, las cuales sirvieron a las arañas para ir a la superficie. El abandono a la casa que había heredado también había servido a los arácnidos, pues el pésimo estado de las paredes también les generó caminos para que pudieran ir impugnando hacia la superficie, recorriendo el interior de las paredes, las tuberías y el subsuelo, invadiendo poco a poco pero cada vez más la estructura de la casa y apoderándose de sus terrenos.
El abandono con el paso del tiempo había hecho de esa casa un peligro y solo había sido cuestión de tiempo para que la estructura finalmente colapsara y casa y túnel terminaran conectándose totalmente. Y ese momento había llegado conmigo involucrado. Empecé a sentir cómo todo mi cuerpo empezaba a ser invadido por montones de patas largas y delgadas, mientras los pliegues de mi ropa dejaban espacio para que esas alimañas entraran, mientras cerraba mis ojos para no ver a esas horribles criaturas recorriendo mi cara, a la vez que empezaban a entrar en mis orejas y mi nariz. No lo soporté más y grité por acto reflejo, y sentí como decenas de esas cosas se me metían en la boca e ingresaban a mi garganta. Comencé a sacudirme, a tener espasmos, a sentir sus horribles mordeduras por todo mi cuerpo, sus patas recorriendo mi piel, entrando dentro de mí. Era una lucha por la supervivencia, una lucha por la desesperación, una lucha por la estabilidad contra el paso del tiempo. Pero ellas fueron las que ganaron. Lamentablemente, mientras esas horribles criaturas declaraban sobre mí la victoria, comprendí que no me había mudado a una casa con un nido de arañas, sino que toda la maldita casa había sido un gigantesco nido de arañas.